Mi nombre es Isabella, y esta es mi historia. Una historia que jamás pensé que tendría el valor de contar, pero que hoy comparto contigo porque sé que hay muchas mujeres como yo, que han sentido el dolor de ser invisibles en su propia familia, de ser la hija olvidada, la hermana despreciada, la nuera maltratada. Si tú también has sentido alguna vez que el mundo conspira contra ti, que no importa cuánto te esfuerces, siempre serás menos que los demás, entonces esta historia es para ti. Porque aunque la vida me rompió 1000 veces, aprendí que la verdadera venganza no es gritar, no es pelear, no es rebajarse al nivel de quienes te lastiman. La verdadera venganza es levantarse en silencio, con tanta elegancia y dignidad que tu propia presencia se convierte en el recordatorio de todo lo que ellos perdieron cuando decidieron subestimarte. Nací en una casa donde el amor tenía apellido, y ese apellido no era el mío. Desde que tengo memoria, fui testigo de cómo mis padres adoraban a mi hermano mayor, Carlos, como si fuera un príncipe y yo fuera simplemente la sombra que caminaba detrás de él. Vivíamos en una pequeña casa de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad, donde el dinero siempre escaseaba, pero extrañamente nunca faltaba cuando se trataba de los caprichos de Carlos. Recuerdo vívidamente esas noches en que mi madre contaba y recontaba las monedas sobre la mesa de la cocina, suspirando mientras calculaba si alcanzaría para la comida de la semana. Pero cuando Carlos mencionaba que necesitaba dinero para salir con sus amigos, o para comprar esa camisa que tanto quería, de alguna manera siempre aparecían los billetes. Yo, por el contrario, aprendí desde muy pequeña que pedir algo era sinónimo de ver la cara de fastidio de mi madre y escuchar las mismas palabras que se grabaron en mi alma como cicatrices. Isabella, no seas egoísta. Ya bastante hacemos por ti. Las diferencias se hacían más evidentes cada día. Mientras Carlos tenía su propia habitación, yo dormía en el sofá de la sala, envuelta en una manta vieja que olía a humedad. Mi ropa eran las obras que mi madre encontraba en mercados de segunda mano, siempre una talla más grande o más pequeña, nunca la correcta. Pero Carlos, él siempre estrenaba ropa nueva para cada ocasión especial. Recuerdo especialmente una Navidad cuando tenía 12 años. Mis padres habían ahorrado durante meses para comprarle a Carlos una bicicleta nueva, una de esas que brillaban bajo las luces navideñas como si fuera un tesoro. Yo había pedido tímidamente un libro, solo un libro, porque me encantaba leer y era mi única forma de escapar de esa realidad que me ahogaba. La mañana de Navidad, Carlos desarrolló su bicicleta entre gritos de alegría mientras mis padres lo fotografiaban como si fuera una estrella de cine. Yo esperé pacientemente mi turno, con el corazón latiendo fuerte de emoción. Cuando finalmente mi madre se acercó con una sonrisa forzada y me entregó un paquete pequeño, lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había un cuaderno usado, con páginas amarillentas y la esquina mordida. Para que escribas tus tareas, me dijo con esa voz que usaba cuando quería parecer generosa. Los libros son caros, Isabella. Cuando seas mayor y tengas tu propio dinero, podrás comprarte todos los que quieras. Ese día algo se rompió dentro de mí. No fue solo la decepción, fue la comprensión dolorosa de que para mis padres, yo era una carga, una obligación, mientras que Carlos era su orgullo, su inversión, su futuro. Esa noche, mientras todos dormían y yo yacía en mi sofá mirando el techo, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí que si no podía ser amada como Carlos, al menos sería la mejor versión de mí misma. Comencé a estudiar con una dedicación obsesiva, usando las pocas horas de luz que se filtraban por la ventana de la sala para leer los libros prestados de la biblioteca del colegio. Mientras Carlos salía a divertirse con el dinero de mis padres, yo me quedaba en casa perfeccionando mi caligrafía, memorizando lecciones, resolviendo problemas matemáticos una y otra vez hasta que mis ojos se cerraban de cansancio. Mis calificaciones comenzaron a subir, pero extrañamente, esto no generó el orgullo que esperaba ver en los ojos de mis padres. En cambio, parecía molestarles que yo destacara académicamente, como si mi éxito fuera una crítica silenciosa a su favoritismo hacia Carlos. La situación empeoró cuando llegué a la adolescencia. Carlos, que ya tenía 18 años, había abandonado los estudios para dedicarse a negocios que nunca terminaba de explicar claramente. Pasaba los días durmiendo hasta tarde y las noches en la calle, volviendo a casa con dinero que mis padres nunca cuestionaban de dónde provenía. Yo, por el contrario, trabajaba los fines de semana limpiando casas del vecindario para costear mis útiles escolares y, secretamente, para ahorrar cada peso que pudiera.
Había descubierto que la única manera de asegurar mi futuro era creándolo yo misma, sin depender de la generosidad selectiva de mi familia. Pero incluso este pequeño acto de independencia se convirtió en motivo de conflicto. ¿Por qué tienes que trabajar como una sirvienta?, me gritaba mi madre cuando me veía regresar cansada de limpiar casas. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Que no podemos mantener a nuestra propia hija? Era una lógica retorcida que nunca logré entender. Se avergonzaban de que trabajara para ganar mi propio dinero, pero no se avergonzaban de negarme las cosas más básicas que cualquier padre debería proporcionar a su hija. La humillación más grande llegó durante mi graduación de la secundaria. Había terminado como la primera de mi clase, con una beca completa para estudiar en la universidad. Era el logro más importante de mi vida, el resultado de años de sacrificio y determinación. Recuerdo que temblaba de emoción cuando llegué a casa con el diploma y la carta de aceptación, imaginando por primera vez en mi vida que mis padres estarían orgullosos de mí. Entré corriendo a la sala, donde encontré a toda mi familia reunida. «Mamá, papá», grité con una sonrisa que me dolían las mejillas. «Gané una beca. Voy a estudiar en la universidad». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Mi padre levantó la vista del periódico con una expresión de fastidio, como si hubiera interrumpido algo importante. Mi madre suspiró profundamente, como si acabara de darle una mala noticia. Y Carlos, mi querido hermano Carlos, se rió con esa risa cruel que conocía tan bien. «Universidad», dijo mi padre finalmente. «¿Y quién te dijo que podías tomar esa decisión sin consultarnos? ¿De dónde piensas sacar el dinero para los gastos? ¿Para el transporte? ¿Para los libros?». Mi madre asintió con la cabeza, como si fuera la voz de la razón. «Isabella, ya es hora de que madures y pienses en ser práctica. Tu obligación es ayudar en esta casa, no andar soñando con cosas que no son para gente como nosotros». La conversación que siguió fue la más dolorosa de mi vida. Mientras yo explicaba desesperadamente que la beca cubría todos los gastos, que no necesitaría dinero de ellos, que incluso podría trabajar medio tiempo para ayudar en la casa, ellos ya habían tomado su decisión. «Las mujeres no necesitan estudiar tanto», sentenció mi padre con esa autoridad que nunca cuestionaba. «Lo que necesitas es aprender a ser una buena esposa y madre. Ya hablé con doña Carmen, y su hijo Miguel está interesado en ti. Es un buen muchacho, trabajador, y está dispuesto a casarse contigo el próximo año». Sentí como si el mundo se desplomara a mis pies. Miguel era el hijo de la vecina, un hombre 10 años mayor que yo, que había abandonado los estudios en primaria y trabajaba como ayudante en una mecánica. No era malo, pero tampoco era el futuro que había imaginado para mí. «Pero papá», susurré con la voz quebrada, «yo quiero estudiar. Quiero ser alguien en la vida». Carlos se rió nuevamente, esa risa que me atravesaba como un cuchillo. «¿Alguien? ¿Quién te crees que eres, Isabella? Mira a tu alrededor. Somos gente humilde, y la gente humilde no anda soñando con grandezas. Acepta lo que la vida te ofrece y deja de crear problemas». Esa noche, mientras todos dormían, lloré en silencio hasta que no me quedaron más lágrimas. Tenía 17 años, acababa de lograr el sueño de mi vida, y mi propia familia me lo estaba arrebatando. Pero algo dentro de mí se rebeló contra esa injusticia. A la mañana siguiente, me levanté más temprano que nunca, me vestí con mi mejor ropa, y caminé hasta la oficina de admisiones de la universidad. Allí, con las manos temblorosas pero la voz firme, pregunté si había alguna manera de acelerar mi ingreso, si podía comenzar las clases inmediatamente, si existía algún programa de vivienda para estudiantes becados. La consejera, una mujer mayor con ojos bondadosos, me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Tienes algún problema en casa, querida?», me preguntó suavemente. No pude responder sin que mi voz se quebrara, pero ella entendió. «Hay una residencia estudiantil para casos especiales», me dijo finalmente. «Para estudiantes que necesitan independizarse para poder estudiar. Si estás segura de que esto es lo que quieres, podemos hacer los trámites hoy mismo». Firmé todos los papeles con una determinación que no sabía que tenía, y esa tarde regresé a casa por última vez como la hija obediente que había sido durante 17 años. Cuando les anuncié mi decisión, la reacción fue peor de lo que había imaginado. Mi padre me gritó como nunca antes lo había hecho, llamándome desagradecida, rebelde, mala hija. Mi madre lloró,
pero no de tristeza por mi partida, sino de vergüenza por lo que dirían los vecinos. Y Carlos, mi hermano Carlos, me miró con un desprecio que jamás olvidaré. «Te vas a arrepentir», me dijo con voz fría. «Cuando fracases, cuando te des cuenta de que no eres tan especial como crees, no vengas a pedir perdón. Esta puerta se cierra para ti hoy». Recogí mis pocas pertenencias en una maleta pequeña, guardé mis ahorros en un sobre, y me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez hacia mi familia, hacia esa casa que había sido mi hogar pero nunca mi refugio. «Algún día entenderán», les dije con una voz que era más fuerte de lo que me sentía. «Algún día se darán cuenta de que me subestimaron». Y cerré la puerta detrás de mí, sin saber que sería la última vez que la cruzaría como parte de esa familia. La vida universitaria no fue fácil. Mientras otros estudiantes recibían paquetes de comida casera y dinero extra de sus padres, yo trabajaba en las noches limpiando oficinas para pagar mis gastos básicos. Mientras ellos salían a fiestas y celebraciones, yo estudiaba en la biblioteca hasta que cerraba, aprovechando cada minuto de luz gratuita. Pero por primera vez en mi vida, sentía que mi esfuerzo tenía un propósito, que cada sacrificio me acercaba a la mujer que quería ser. Mis calificaciones fueron sobresalientes desde el primer semestre, y pronto los profesores comenzaron a notarme. «Isabella», me dijo mi profesora de literatura durante el segundo año, «tienes un talento natural para la escritura. Deberías considerar especializarte en comunicación corporativa. Hay muchas oportunidades en ese campo». Seguí su consejo, y descubrí que tenía una habilidad especial para las relaciones públicas, para entender lo que las personas necesitaban escuchar y cómo decirlo de manera efectiva. Comencé a hacer prácticas en empresas pequeñas, luego en firmas más grandes, y poco a poco fui construyendo una reputación como una profesional confiable y competente. Durante esos años universitarios, el contacto con mi familia fue esporádico y doloroso. Ocasionalmente, mi madre me llamaba para contarme las noticias del vecindario, pero la conversación siempre terminaba de la misma manera. «¿Cuándo vas a venir a casa, Isabella? ¿Cuándo vas a dejar esa tontería de los estudios y vas a sentar cabeza?». Nunca preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si era feliz. Para ella, yo seguía siendo la hija rebelde que había tomado una decisión equivocada y que eventualmente regresaría con la cabeza gacha pidiendo perdón. Carlos, por su parte, había empeorado. Según los rumores que llegaban hasta mí, había comenzado a meterse en problemas serios, y sus negocios cada vez se veían más turbios. Pero mis padres seguían defendiéndolo, justificando cada error como si fuera una travesura de niña. «Es un buen muchacho», decía mi madre cuando alguien le preguntaba por él. «Solo necesita encontrar su camino». Mientras tanto, yo, que había encontrado mi camino a pesar de todos los obstáculos, seguía siendo la hija problemática que había traído vergüenza a la familia. El primer gran éxito profesional llegó durante mi último año de universidad. Una empresa multinacional estaba buscando un asistente de comunicaciones para su oficina regional, y mi profesora me recomendó para el puesto. La entrevista fue intimidante. Me enfrenté a 3 ejecutivos en trajes impecables, en una oficina que era más grande que toda la casa donde había crecido. Pero cuando comencé a hablar, cuando expliqué mis ideas sobre comunicación efectiva, cuando presenté las campañas que había desarrollado durante mis prácticas, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes: respeto. «Señorita Isabella», me dijo el director al final de la entrevista, «es usted exactamente lo que estamos buscando. Alguien con hambre de triunfo, con ideas frescas, y con la determinación para hacerlas realidad». Conseguí el trabajo, y con él, mi primer salario real. No era mucho, pero para alguien que había vivido contando centavos, se sentía como una fortuna. Esa noche, en mi pequeño cuarto de la residencia estudiantil, lloré de alegría. Por primera vez en mi vida, alguien había reconocido mi valor, alguien había apostado por mí. Los años siguientes fueron una escalera ascendente de éxitos profesionales. Cada proyecto que lideraba era un éxito, cada campaña que desarrollaba superaba las expectativas. Mis superiores comenzaron a confiar en mí para clientes importantes, y pronto me convertí en la persona a la que acudían cuando necesitaban resultados garantizados. Mi salario creció, mi reputación se expandió, y por primera vez en mi vida, comencé a sentir que tenía control sobre mi destino. Compré mi primer departamento a los 25 años, un lugar pequeño pero mío, donde cada mueble,
cada decoración, cada detalle reflejaba mis gustos y mi personalidad. Era un espacio lleno de libros, de plantas, de luz natural, todo lo que había soñado durante esas noches en el sofá de la sala de mi casa de la infancia. Cuando invité a mis padres a conocerlo, su reacción fue típica de ellos. «Está muy bonito», dijo mi madre con una sonrisa forzada, «pero ¿no te sientes sola? ¿No sería mejor que te buscaras un buen marido y formaras una familia?» Mi padre asintió, como siempre. Una mujer necesita un hombre que la proteja, Isabella. Esto de vivir sola no es natural. Pero la vida me tenía preparada una prueba que no esperaba. Durante una conferencia de trabajo, conocí a Roberto, un hombre encantador que trabajaba en una empresa competidora. Era inteligente, divertido, y por primera vez, me hacía sentir que era valiosa no por lo que podía hacer, sino por quién era. Comenzamos a salir, y después de 2 años de una relación hermosa, me propuso matrimonio. Estaba emocionada, no solo por el amor que sentía por él, sino por la oportunidad de mostrar a mi familia que había logrado todo lo que ellos habían dicho que era imposible: una carrera exitosa, independencia económica, y ahora, un matrimonio por amor y no por conveniencia. Cuando les anuncié mi compromiso, la reacción fue predecible. «¿Y qué hace él?», preguntó mi padre inmediatamente. «¿Cuánto gana? ¿De qué familia viene?». Cuando les expliqué que Roberto era ingeniero, con un excelente trabajo y una familia respetable, vi por primera vez algo parecido al orgullo en sus ojos. Pero no era orgullo por mí, era orgullo por poder presumir ante los vecinos que su hija se había casado bien, a pesar de sus rarezas con los estudios. La boda fue hermosa, pero también fue dolorosa. Mientras la familia de Roberto me recibía con los brazos abiertos, llamándome hija desde el primer día, mi propia familia mantuvo esa distancia incómoda que había existido siempre. Durante la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía al matrimonio, por un momento temí que mi padre se levantara para recordar a todos que yo era la hija rebelde que había desobedecido a su familia. Pero el momento pasó, y me convertí en la esposa de Roberto, con la esperanza de que este nuevo capítulo de mi vida trajera también una nueva oportunidad de conexión con mi familia. Los primeros años de matrimonio fueron los más felices de mi vida. Roberto me apoyaba en cada proyecto profesional, celebraba mis éxitos como si fueran propios, y me daba el amor incondicional que nunca había recibido en mi casa. Juntos compramos una casa más grande, en un barrio mejor, y comenzamos a planear nuestro futuro. Pero la felicidad, como aprendí dolorosamente, a veces atrae la envidia de las personas que menos esperamos. Carlos, mi hermano, había tocado fondo. Sus negocios finalmente lo habían metido en problemas legales serios, y ahora necesitaba dinero para abogados. Cuando mis padres me llamaron para pedirme ayuda, sentí una mezcla de satisfacción amarga y dolor profundo. «Isabella», me dijo mi madre con voz suplicante, «sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero Carlos es tu hermano. Él cometió errores, pero todos los cometemos. Tú tienes la oportunidad de ayudarlo, de salvarlo». La cantidad que necesitaban era considerable, pero no era dinero que no pudiera prestar. Lo que me dolía era la hipocresía. Durante años, había sido la hija que no valía la pena, la que tomaba decisiones equivocadas, la que traía vergüenza a la familia. Ahora, cuando mi hermano perfecto había fracasado estrepitosamente, de repente yo era la hija exitosa a la que podían acudir. «Voy a ayudarlo», les dije finalmente, «pero no porque me lo pidan ustedes. Lo hago porque es mi hermano, y a pesar de todo lo que ha pasado, no puedo verlo en la cárcel». Presté el dinero, Carlos evitó la prisión, y por un momento pensé que quizás esto sería el inicio de una nueva relación familiar. Pero estaba equivocada. En lugar de gratitud, lo que recibí fue una nueva forma de explotación. Mis padres comenzaron a llamarme regularmente, siempre con nuevas emergencias que requerían mi ayuda financiera. La refrigeradora se había dañado. El techo tenía goteras. Carlos necesitaba dinero para un nuevo negocio que esta vez sí iba a funcionar. Cada vez que dudaba, que preguntaba por qué siempre era yo la que tenía que resolver sus problemas, recibía la misma respuesta: «Porque tú puedes, Isabella. Porque Dios te ha bendecido con el éxito, y es tu responsabilidad compartirlo con tu familia». Era una lógica perversa que me hacía sentir culpable por mis logros, como si mi éxito fuera un pecado que tenía que pagar ayudando a quienes nunca habían creído en mí.
Roberto comenzó a preocuparse por la cantidad de dinero que estaba enviando a mi familia, no por tacañería, sino porque veía cómo me afectaba emocionalmente cada llamada, cada petición, cada nueva crisis que parecía diseñada específicamente para recordarme que nunca podría escapar completamente de esa dinámica familiar tóxica. La situación llegó a un punto crítico durante las fiestas navideñas. Roberto y yo habíamos decidido organizar la cena en nuestra casa, invitando tanto a mi familia como a la suya. Quería mostrarles el hogar que había construido, la vida que había logrado crear, y quizás, finalmente, recibir el reconocimiento que había buscado durante tantos años. Pasé semanas preparando todo. Decoré la casa como una revista, contraté un servicio de catering para asegurarme de que la comida fuera perfecta, compré regalos especiales para cada miembro de mi familia. La noche de la cena, cuando ambas familias estaban reunidas en mi sala, me sentí orgullosa de lo que había logrado. La casa estaba hermosa, la comida era deliciosa, y por primera vez, vi a mis padres genuinamente impresionados por lo que había construido. Está muy bonito, Isabella, admitió mi padre, mirando alrededor con algo que parecía respeto. Has trabajado mucho para conseguir todo esto. Por un momento, sentí que finalmente había ganado su aprobación. Pero la ilusión se rompió cuando comenzaron las conversaciones después de la cena. Los padres de Roberto comenzaron a elogiar mis logros profesionales, contando a mi familia sobre los premios que había ganado, los clientes importantes que manejaba, el reconocimiento que había recibido en la industria. Esperaba que mis padres se sintieran orgullosos, que se sumaran a esos elogios. En cambio, lo que siguió fue una de las experiencias más humillantes de mi vida. Bueno, dijo mi madre con una sonrisa incómoda, Isabella siempre fue muy terca. Cuando se le mete algo en la cabeza, no hay quien la saque de ahí. Mi padre asintió, como siempre. Nosotros le dijimos que se casara joven, como es normal, pero ella quería hacer las cosas a su manera. Menos mal que al final encontró un buen marido que la enderezó. Carlos, que había estado bebiendo más de la cuenta, se rió con esa risa cruel que conocía tan bien. Sí, Isabella siempre creyó que era mejor que todos nosotros. Pero miren, al final terminó haciendo lo mismo que todas las mujeres, casándose y dependiendo de un hombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los padres de Roberto me miraron con una mezcla de sorpresa y compasión, claramente incómodos con la forma en que mi propia familia me estaba menospreciando en mi propia casa. Roberto tomó mi mano bajo la mesa, y pude sentir su rabia contenida. Pero la humillación no terminó ahí. Durante el resto de la noche, cada vez que alguien mencionaba alguno de mis logros, mi familia encontraba una manera de minimizarlo. Cuando la madre de Roberto mencionó que yo había sido promovida a directora regional, mi madre dijo, bueno, las mujeres ahora tienen que trabajar más duro para demostrar que pueden hacer lo mismo que los hombres. Cuando alguien elogió la hermosa casa que habíamos comprado, mi padre comentó, claro, con el salario de Roberto, cualquiera puede vivir bien. Era como si estuvieran decididos a asegurarse de que nadie pensara que yo había logrado algo por méritos propios. Esa noche, después de que todos se fueron, lloré en los brazos de Roberto como no había llorado en años. ¿Por qué no pueden simplemente estar orgullosos de ti?, me preguntó, y yo no tenía respuesta. ¿Por qué siempre tienen que encontrar una manera de hacerte sentir pequeña? Esa pregunta me persiguió durante días, porque la respuesta era dolorosa. Porque mi éxito los hacía sentir pequeños a ellos, porque cada uno de mis logros era un recordatorio de las oportunidades que habían desperdiciado, de los sueños que habían abandonado, de la mediocridad que habían elegido como forma de vida. Los meses siguientes fueron difíciles. La dinámica familiar se había vuelto más tóxica que nunca. Las llamadas pidiendo dinero se hicieron más frecuentes y más agresivas. Cuando yo dudaba o ponía límites, recibía sermones sobre la ingratitud, sobre cómo había olvidado mis raíces, sobre cómo el éxito me había vuelto egoísta. ¿Te crees mejor que nosotros?, me gritó Carlos durante una discusión telefónica particularmente desagradable. ¿Porque tienes dinero y una casa bonita ya no somos tu familia? Era una pregunta cargada de manipulación, diseñada para hacerme sentir culpable por querer proteger la vida que había construido. Pero por primera vez en mi vida, tuve la claridad para responder, no me creo mejor que ustedes. Pero tampoco voy a permitir que me hagan sentir peor. Y colgué el teléfono. Esa noche, Roberto y yo tuvimos una conversación que cambió todo. Isabella,
Me dijo con esa paciencia infinita que lo caracterizaba: tú no puedes salvar a personas que no quieren ser salvadas. Tu familia ha elegido vivir en la mediocridad, en la víctima, en la queja constante. Tú elegiste salir de ahí, construir algo diferente. No puedes obligarlos a estar orgullosos de ti, pero tampoco puedes permitir que te arrastren de vuelta a ese lugar. La decisión de poner límites firmes no fue fácil, pero fue necesaria. Dejé de responder a las llamadas constantes pidiendo dinero, dejé de justificar mis decisiones, dejé de buscar la aprobación que sabía que nunca llegaría. En cambio, me concentré en construir la vida que quería, una vida llena de personas que me valoraban, proyectos que me apasionaban, y una relación matrimonial basada en el respeto mutuo y el amor verdadero. Mis éxitos profesionales continuaron creciendo. Fui promovida a directora nacional, luego a vicepresidenta regional. Cada logro era una confirmación de que había tomado las decisiones correctas, de que el camino que había elegido, aunque solitario y difícil, era el camino hacia la versión de mí misma que siempre había soñado ser. Roberto y yo comenzamos a viajar por el mundo, a conocer culturas diferentes, a expandir nuestros horizontes de maneras que nunca habría imaginado durante mi infancia en esa casa pequeña y llena de limitaciones. Pero la vida, como siempre, tenía más lecciones que enseñarme. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras estaba en mi oficina preparando una presentación importante. Era mi madre, y por primera vez en años, su voz no sonaba demandante o manipuladora. Sonaba quebrada, desesperada. Isabella, me dijo entre sollozos, necesito que vengas a casa. Tu padre está en el hospital. Ha tenido un infarto. El mundo se detuvo a mi alrededor. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de todos los años de dolor y rechazo, la idea de perder a mi padre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Cancelé todas mis reuniones, le dije a Roberto que lo vería en el hospital, y conduje hasta mi ciudad natal con una mezcla de miedo, ansiedad y una tristeza profunda que no había esperado sentir. Cuando llegué al hospital, encontré a mi madre en la sala de espera, más pequeña y frágil de lo que la recordaba. Carlos estaba allí también, pero por primera vez, no tenía esa sonrisa arrogante que lo caracterizaba. Se veía asustado, perdido, como un niño que finalmente se había dado cuenta de que no era invencible. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Mi padre sobrevivió al infarto, pero los médicos fueron claros. Necesitaba cambios drásticos en su estilo de vida, medicamentos costosos y cuidados especiales. ¿Cómo vamos a pagar todo esto?, me preguntó mi madre con esa mirada suplicante que conocía tan bien. El seguro médico cubre muy poco, y los medicamentos son carísimos. Carlos, que durante años había sido el hijo favorito, el que siempre tenía dinero para sus negocios, de repente se había vuelto invisible. Yo no puedo ayudar, murmuró, evitando mi mirada. Estoy pasando por una mala racha. Era la misma historia de siempre. Cuando las cosas se ponían difíciles, cuando se necesitaba responsabilidad real, Carlos desaparecía, y yo me convertía en la solución. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, yo tenía el poder de elegir. Voy a ayudarlos, les dije finalmente, pero esta vez va a ser diferente. No voy a enviar dinero para que lo malgasten o para que Carlos se aproveche. Voy a pagar directamente los gastos médicos, voy a hablar con los doctores, voy a asegurarme de que papá reciba la atención que necesita. Pero no voy a financiar más la irresponsabilidad de esta familia. La expresión de alivio en el rostro de mi madre fue inmediata, pero también vi algo más, una resignación que me dolió profundamente. Era como si finalmente hubiera aceptado que yo era la hija fuerte, la que resolvía los problemas, la que había logrado lo que ellos nunca pudieron. Pero incluso en ese momento de vulnerabilidad, no hubo una disculpa, no hubo un reconocimiento de los años de dolor que me habían causado. Solo había aceptación de que necesitaban lo que yo podía ofrecer. Durante las semanas siguientes, me convertí en la coordinadora de la recuperación de mi padre. Hablé con médicos, negocié con el seguro médico, contraté enfermeras privadas, y me aseguré de que tuviera los mejores cuidados posibles. Cada día, después de terminar mi trabajo, conducía hasta el hospital para supervisar su tratamiento. Mi madre, que durante años había sido el pilar emocional de la familia, parecía haberse derrumbado ante la crisis. Era como si todo el peso de mantener unida a la familia hubiera caído sobre mis hombros,
los mismos hombros que habían cargado con el rechazo y la indiferencia durante tantos años. Durante una de esas visitas nocturnas al hospital, mi padre me pidió que me acercara a su cama. Su voz era débil, pero sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. Isabella, me dijo tomando mi mano con una fuerza sorprendente, necesito decirte algo. Esperé en silencio, preparándome para lo que podría venir. Todos estos años, tu madre y yo pensábamos que estábamos protegiendo a Carlos, que él necesitaba más ayuda porque era más débil. Pero nos equivocamos. Tú eras la fuerte, la que podía salir adelante sola, y por eso te dejamos hacerlo. No era justo, pero pensábamos que era lo mejor. Sus palabras me golpearon como una avalancha de emociones contradictorias. Por un lado, era el reconocimiento que había buscado durante toda mi vida. Por otro lado, era una explicación que llegaba demasiado tarde, después de décadas de dolor y rechazo. Papá, le dije con la voz quebrada, yo no necesitaba que me protegieran. Necesitaba que me amaran igual que a Carlos. Necesitaba que creyeran en mí, que se sintieran orgullosos de mí. Él asintió lentamente, y por primera vez en mi vida, vi lágrimas en sus ojos. Siempre estuvimos orgullosos de ti, Isabella. Pero no sabíamos cómo demostrarlo. Teníamos miedo de que si te elogiábamos mucho, te volverías arrogante. Teníamos miedo de que si te tratábamos como a la hija exitosa, Carlos se sintiera peor. Era la lógica retorcida de padres que nunca habían aprendido a amar sin condiciones, que habían tratado el afecto como un recurso limitado que había que distribuir cuidadosamente. Esa conversación cambió algo fundamental en mi relación con mi padre, pero también despertó una rabia que había estado dormida durante años. ¿Cómo era posible que hubieran sacrificado mi bienestar emocional para proteger el ego de Carlos? ¿Cómo era posible que hubieran confundido el amor con la sobreprotección hasta el punto de crear un monstruo mimado y una hija hambrienta de afecto? Durante los meses de recuperación de mi padre, tuve que convivir diariamente con las consecuencias de esas decisiones. Carlos seguía siendo el mismo hombre irresponsable de siempre, pero ahora, con mi padre enfermo, había asumido un rol de víctima que manipulaba magistralmente. No puedo conseguir trabajo, se quejaba constantemente. ¿Quién va a contratar a alguien con mis antecedentes? Sin embargo, cuando yo le ofrecía contactos en mi empresa, cuando le sugerían trabajos de nivel básico para empezar desde abajo, siempre tenía una excusa. Eso está muy por debajo de mis capacidades, decía con esa arrogancia que nunca había perdido. Yo no nací para ser empleado de alguien más. Era patético ver a un hombre de 35 años comportándose como un adolescente rebelde, esperando que el mundo se adaptara a sus caprichos en lugar de adaptarse él a las demandas de la vida adulta. Mi madre lo defendía como siempre, justificando cada fracaso como si fuera una circunstancia externa y no el resultado de sus propias decisiones. La gota que derramó el vaso llegó durante una reunión familiar para discutir los cuidados a largo plazo de mi padre. Yo había preparado un plan detallado. Contrataría una enfermera de medio tiempo, pagaría las modificaciones necesarias en la casa para hacerla más accesible, y cubriría todos los gastos médicos no cubiertos por el seguro. Era un compromiso financiero considerable, pero estaba dispuesta a hacerlo por el bienestar de mi padre. Cuando terminé de explicar mi propuesta, esperaba al menos un agradecimiento, un reconocimiento del sacrificio que estaba haciendo. En cambio, lo que recibí fue una nueva demanda. Eso está muy bien, Isabella, dijo mi madre, pero también necesitamos pensar en Carlos. Él va a tener que ayudar con el cuidado de tu papá, y no es justo que lo haga gratis. Creo que deberías pagarle un salario por ser el cuidador principal. Me quedé en silencio, procesando la audacia de la propuesta. Después de años de negarse a trabajar, Carlos ahora quería que le pagaran por cuidar a su propio padre. ¿Un salario?, pregunté con una calma que no sentía. Por cuidar a su padre. Carlos se enderezó en su silla, con esa actitud defensiva que adoptaba cuando se sentía cuestionado. Sí, un salario. Yo voy a estar aquí todos los días, sacrificando mi tiempo, mi libertad. Es justo que reciba una compensación. Roberto, que había estado escuchando en silencio, me miró con una expresión que decía claramente, ¿estás escuchando esto? Era el momento de la verdad, el momento en que tenía que decidir si seguiría perpetuando esa dinámica familiar tóxica o si finalmente establecería límites definitivos. No, dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma.
No voy a pagarle a Carlos por cuidar a su padre. No voy a financiar más su irresponsabilidad. El silencio que siguió fue tenso, cargado de años de resentimiento y expectativas rotas. Mi madre me miró con esa expresión de decepción que conocía tan bien. Isabella, no seas egoísta. Tienes más que suficiente dinero, y Carlos necesita ayuda. Era la misma frase que había escuchado durante toda mi vida, la misma manipulación emocional que habían usado para justificar el favoritismo. Mamá, le dije con una voz que era más tranquila de lo que me sentía, durante 35 años, Carlos ha recibido ayuda. Ayuda para sus estudios que abandonó, ayuda para sus negocios que fracasaron, ayuda para sus problemas legales que él mismo creó. Y durante todos esos años, yo he sido la hija que tenía que demostrar constantemente que merecía su amor. Me levanté de la silla, sintiendo una libertad que no había experimentado en décadas. No voy a seguir perpetuando esta dinámica. Voy a cuidar a papá porque es mi padre y lo amo. Pero no voy a premiar la irresponsabilidad de Carlos con más dinero. Carlos explotó, como era predecible. ¿Quién te crees que eres?, me gritó. ¿La reina de la familia? Porque tienes dinero ya puedes decidir sobre todos nosotros. Su rabia era palpable, pero por primera vez en mi vida, no me intimidó. No soy la reina de la familia, Carlos. Soy la única que ha asumido responsabilidades de adulto. La conversación que siguió fue brutal pero necesaria. Por primera vez en mi vida, dije todo lo que había callado durante décadas. Les hablé de las noches en que había llorado de hambre mientras Carlos recibía dinero extra para sus caprichos. Les recordé las veces que habían minimizado mis logros mientras celebraban cada pequeño esfuerzo de Carlos. Les expliqué el dolor de crecer sintiendo que tenía que demostrar constantemente que merecía amor, mientras se lo recibía sin condiciones. Ustedes crearon un monstruo, les dije finalmente, un hombre que a los 35 años sigue esperando que el mundo le resuelva sus problemas. Y crearon una hija que tuvo que convertirse en su propia madre, en su propia protectora, en su propia fuente de amor. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación, de verdades que finalmente habían encontrado su voz. Mi madre comenzó a llorar, pero no era el llanto de la comprensión, era el llanto de quien se ha dado cuenta de que ha perdido el control. Isabella, no puedes hablarle así a tu familia, me dijo con voz quebrada. Somos tu sangre, tu hogar. No, respondí con una claridad cristalina, mi hogar es la vida que he construido con Roberto. Mi familia son las personas que me aman sin condiciones, que se sienten orgullosas de mis logros, que me apoyan en mis sueños. Ustedes son mis parientes, pero durante mucho tiempo dejaron de ser mi familia. Esa fue la conversación que cambió todo. Durante los días siguientes, el ambiente en la casa de mis padres era tenso e incómodo. Carlos intentó varios enfoques para hacer que yo cambiara de opinión: la manipulación emocional, la culpa, incluso amenazas veladas de no ayudar con el cuidado de papá si yo no le pagaba. Pero por primera vez en mi vida, yo tenía el poder real en esa dinámica familiar, y no estaba dispuesta a usarlo para perpetuar los mismos patrones destructivos. Contraté a una enfermera profesional, instalé cámaras de seguridad para monitorear el cuidado de mi padre, y establecí un sistema de comunicación directa con los médicos. Carlos podía elegir ayudar o no, pero no iba a recibir dinero por cumplir con sus responsabilidades básicas como hijo. La decisión no fue fácil, pero fue liberadora. Por primera vez en mi vida, yo estaba estableciendo las reglas del juego, yo estaba definiendo los términos de mi relación con mi familia. Mi padre, que había observado todo desde su cama de hospital, me llamó una noche después de que todos se habían ido. Isabella, me dijo con una voz que sonaba más fuerte, tienes razón. Hemos sido injustos contigo durante todos estos años. Era la primera vez que alguien en mi familia reconocía abiertamente la injusticia que había vivido. Pero papá, le dije tomando su mano, lo importante no es el pasado. Lo importante es que ahora sepas que me quieres, que estás orgulloso de mí. Él asintió, y por primera vez en mi vida, sentí que tenía el amor incondicional de mi padre. Los meses siguientes fueron un periodo de ajuste para toda la familia. Carlos, enfrentado por primera vez a las consecuencias reales de sus decisiones, comenzó a buscar trabajo de manera seria. No fue fácil, y hubo muchos rechazos, pero gradualmente comenzó a aceptar empleos que antes había considerado por debajo de él.
Era un proceso doloroso de crecimiento que debería haber ocurrido 20 años antes, pero que al menos estaba ocurriendo. Mi madre, por su parte, comenzó a tratarme con un respeto que nunca había mostrado. Ya no me llamaba para pedirme dinero para emergencias inventadas, ya no minimizaba mis logros en conversaciones con otros. Era como si finalmente hubiera aceptado que yo era una mujer adulta, exitosa y digna de respeto. La relación no se sanó completamente de la noche a la mañana, pero por primera vez en mi vida, sentía que estaba construida sobre una base de honestidad en lugar de manipulación. Mi padre se recuperó lentamente, y con su recuperación física vino también una recuperación emocional. Comenzó a preguntarme sobre mi trabajo, mis proyectos, mis sueños. Empezó a tratarme como a la hija exitosa que era, en lugar de como a la hija problemática que había sido en su mente durante tantos años. ¿Sabes qué es lo que más me orgullece de ti?, me preguntó durante una de nuestras conversaciones nocturnas. No es tu dinero, ni tu casa bonita, ni tu trabajo importante. Es que a pesar de todo lo que te hicimos pasar, te convertiste en una mujer fuerte, compasiva y justa. Podrías habernos abandonado completamente, pero elegiste ayudarnos de todas maneras. Fue durante ese periodo de sanación familiar que recibí la noticia que cambiaría mi vida para siempre. Mi jefe me citó en su oficina un lunes por la mañana, y por su expresión seria, temí que fuera para darme malas noticias. Isabella, me dijo con una sonrisa que no pude interpretar, tengo una propuesta que hacerte. La empresa está expandiéndose internacionalmente, y necesitamos a alguien que dirija nuestras operaciones en Europa. El puesto es tuyo si lo quieres. Era la oportunidad de mi vida, el reconocimiento máximo a años de trabajo duro y dedicación. El salario era extraordinario, las responsabilidades eran emocionantes, y la experiencia sería invaluable para mi carrera. Pero también significaba mudarme a otro continente, dejar atrás la vida que había construido, y más importante aún, alejarme de mi familia justo cuando finalmente estábamos comenzando a sanar nuestras heridas. ¿Cuándo necesitas una respuesta?, le pregunté, sabiendo que necesitaba tiempo para procesar esta decisión que cambiaría todo. Tienes una semana, me respondió. Es una decisión importante, y entiendo que necesitas pensarlo bien. Pero Isabella, quiero que sepas que no hay nadie más calificado para este puesto. Has demostrado durante años que puedes manejar cualquier desafío que se te presente. Esa noche, Roberto y yo tuvimos una conversación que duró hasta el amanecer. Él, con esa generosidad que lo caracterizaba, me animó a tomar la oportunidad. Es lo que has trabajado toda tu vida, me dijo. No puedes dejar pasar esta oportunidad por miedo a lo que digan otros o por culpa familiar. Pero yo sabía que la decisión no era tan simple. Había pasado tantos años luchando por la aceptación de mi familia, que ahora que finalmente la tenía, la idea de alejarme se sentía como abandonar una victoria apenas ganada. La respuesta llegó de donde menos la esperaba. Durante una de mis visitas a mis padres, mi padre me pidió que lo acompañara a caminar por el jardín. Su recuperación había sido notable, y aunque aún se cansaba fácilmente, había recuperado mucho de su fuerza anterior. Isabella, me dijo mientras nos sentábamos en el viejo banco donde solía sentarse a leer el periódico, tu madre me contó sobre la oferta de trabajo en Europa. Yo no había mencionado nada a mi familia sobre la oportunidad, pero Roberto había hablado con mi madre, probablemente buscando su apoyo para animarme a tomar la decisión. ¿Y qué opinas?, le pregunté, genuinamente curiosa por escuchar su perspectiva. Opino que sería el mayor error de tu vida no tomarla, me respondió sin hesitar. Isabella, durante todos estos años, nosotros fuimos tu obstáculo, tu cadena. Te mantuvimos atada a una dinámica familiar que no te permitía volar. Ahora que finalmente tienes la oportunidad de conquistar el mundo, no puedes dejarla pasar por nosotros. Sus palabras me sorprendieron profundamente. Pero papá, le dije, apenas estamos comenzando a tener una relación real. No quiero alejarme justo ahora. Él tomó mi mano con esa fuerza que había recuperado durante su convalecencia. Hija, el amor verdadero no se mide por la distancia física. Se mide por el orgullo que siento cada vez que alguien me pregunta por ti. Toma esa oportunidad, conquista Europa, y permíteme presumir ante mis amigos que mi hija es una ejecutiva internacional. Por primera vez en mi vida, vi en sus ojos no solo amor, sino también una admiración genuina por lo que había logrado. La decisión final la tomé esa misma noche,
pero no antes de tener una conversación crucial con Carlos. Lo encontré en la cocina de la casa de mis padres, preparándose un café después de regresar de su nuevo trabajo. Se veía cansado, pero era un cansancio diferente al que había mostrado durante años. Era el cansancio de alguien que finalmente está trabajando por su propia vida. Carlos, le dije sentándome frente a él, tengo algo que decirte. Le conté sobre la oportunidad en Europa, sobre mi decisión de tomarla, y sobre lo que esto significaría para la familia. Su reacción me sorprendió. En lugar de la rabia o el sarcasmo que había esperado, lo que vi en su rostro fue algo parecido al respeto. Isabella, me dijo después de un largo silencio, durante todos estos años te he tenido envidia. Envidia de tu inteligencia, de tu determinación, de tu éxito. Pero también te he tenido resentimiento, porque tu éxito me recordaba constantemente mis propios fracasos. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ahora me doy cuenta de que el problema nunca fuiste tú. El problema fue que yo elegí el camino fácil, esperando que otros resolvieran mis problemas, mientras tú elegiste el camino difícil de construir tu propia vida. Era la primera vez en nuestra historia que Carlos reconocía abiertamente la diferencia entre nuestras decisiones de vida. Toma esa oportunidad, me dijo finalmente. Y cuando tengas éxito allá, como sé que lo tendrás, permíteme sentirme orgulloso de ser tu hermano. Esas palabras sanaron una herida que había estado abierta durante décadas. La noche antes de mi viaje, mi familia organizó una pequeña despedida en la casa de mis padres. Era la primera vez en años que estábamos todos juntos sin tensiones, sin discusiones, sin las dinámicas tóxicas que habían caracterizado nuestras reuniones familiares. Mi madre había preparado mi comida favorita de la infancia, esas empanadas que solía hacer los domingos cuando aún teníamos momentos de felicidad familiar. Mi padre había sacado álbumes de fotos viejas, y por primera vez, parecía disfrutar recordando mi infancia en lugar de minimizar mis logros. Carlos había comprado una botella de champán con su primer salario, un gesto simbólico que representaba mucho más que el dinero que había costado. Quiero hacer un brindis, dijo mi padre levantando su copa. Por Isabella, la hija que siempre fue más fuerte de lo que nosotros supimos ver, más inteligente de lo que nosotros supimos apreciar, y más generosa de lo que nosotros merecíamos. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero eran lágrimas de alegría, de sanación, de un amor que finalmente había encontrado su expresión verdadera. Por la mujer que nos enseñó que el éxito no es solo tener dinero o poder, continuó mi padre, sino tener la fortaleza para perdonar, la sabiduría para establecer límites, y la generosidad para ayudar incluso a quienes no la merecían. Brindamos esa noche por muchas cosas, por los errores del pasado que finalmente habíamos reconocido, por las heridas que estábamos sanando, por el futuro que se abría ante nosotros con infinitas posibilidades. 3 años después, mientras escribo estas líneas desde mi oficina en Londres, con vista al Támesis y rodeada de los logros que una vez parecían imposibles, puedo decir con certeza que la vida me rompió muchas veces, pero que yo decidí levantarme cada vez. Hoy soy la directora regional de una de las empresas más importantes de Europa. Mi matrimonio con Roberto se ha fortalecido con la distancia y los desafíos, y mi relación con mi familia, aunque diferente, es finalmente auténtica. Carlos ha logrado mantener su trabajo y está construyendo lentamente una vida independiente. Mi madre me llama cada semana, no para pedirme dinero, sino para contarme sobre su día y preguntarme sobre el mío. Mi padre, completamente recuperado, me envía artículos de periódico sobre mis logros profesionales, que recorta y guarda como tesoros. La venganza que busqué durante tantos años no fue la venganza que imaginaba. No fue hacerlos pagar por el dolor que me causaron, no fue demostrarles que estaban equivocados humillándolos. La verdadera venganza fue convertirme en la mujer que siempre supe que podía ser, a pesar de todos los obstáculos que pusieron en mi camino. La verdadera venganza fue construir una vida tan plena, tan exitosa, tan llena de amor y propósito, que su opinión sobre mí dejó de importar. Cuando finalmente logré eso, cuando finalmente me liberé de la necesidad de su aprobación, paradójicamente, fue cuando finalmente la obtuve. Si tú, que me estás escuchando, has vivido algo similar, si has sentido el dolor de ser invisible en tu propia familia, si has luchado por años por un reconocimiento que nunca llega, quiero que sepas que tu historia no termina con el dolor que estás viviendo ahora. Tu historia puede terminar como la mía,
con la victoria silenciosa de quien decidió escribir su propio final. No necesitas que otros reconozcan tu valor para que tengas valor. No necesitas que otros aplaudan tus logros para que sean reales. No necesitas que otros te amen para que seas digna de amor. Cuando aprendí eso, cuando finalmente entendí que mi felicidad no dependía de la aprobación de quienes me habían lastimado, fue cuando comenzó mi verdadera libertad. La venganza más elegante no es hacerles pagar por el dolor que te causaron. La venganza más elegante es construir una vida tan hermosa, tan exitosa, tan plena de alegría, que su ausencia de amor se convierte en irrelevante. Porque cuando la vida te rompe, siempre tienes una elección: puedes quedarte rota, o puedes usar los pedazos para construir algo completamente nuevo, algo más fuerte, algo más hermoso de lo que jamás hubiera sido posible si no te hubieran roto primero. Si esta historia resonó contigo, si sentiste que estaba hablando directamente a tu corazón, no dudes en darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Cuéntame en los comentarios cuál parte de la historia te impactó más, o si tienes tu propia historia de superación que quieras compartir. Recuerda que no estás sola en este camino, que hay miles de mujeres que han vivido experiencias similares y que han encontrado la fuerza para levantarse y construir la vida que merecen. Suscríbete al canal para más historias de mujeres que decidieron que su pasado no definiría su futuro, y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Porque juntas, con cada historia que compartimos, con cada experiencia que validamos, estamos construyendo una comunidad de mujeres que se apoyan mutuamente en el camino hacia la verdadera libertad emocional.